Y este bumper nos indica que vamos a hablar de salud y de medicina. Para eso está con nosotros el doctor Juan Félix, ginecólogo, obstetra y mastólogo. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, doctor. ¿Cómo está la cosa? Doctor, sabemos que la ginecología y obstetricia hoy en día es una de las ciencias más buscadas en nuestro país, pero la mastología está quizás cada día tomando más auge porque el mayor cáncer en nuestro país ahora mismo es el cáncer de seno, tengo entendido. ¿Eso es así? Mira, fíjate, en años anteriores lo que teníamos era mucho cuello uterino y a raíz de la vacuna, por la casuística ha ido disminuyendo, pero va seguido bien de cerca por cuello uterino. En el caso de la mama, la estadística es llamativa ya que el screening para cáncer de mama lo hace el mismo ginecólogo. Bien, vamos a ver. Necesidad de... Ok. Puede seguir. Disculpa ahí. O sea, la pesquisa o el screening, en el caso de sea cáncer o una patología benigna de mama, la hace por igual el ginecólogo, sin que tenga la subespecialidad. La salvedad es que si encuentra algo alterado, pues entonces sí la paciente debe ser referida al subespecialista. ¿Qué tantas patologías de mama nosotros estamos teniendo en el país? O sea, sabemos que, por ejemplo, un cáncer de pulmón puede tener células pequeñas, células grandes. ¿La mama es un solo cáncer que tenemos en la mama? La mama sí tiene comparado con otras enfermedades oncológicas, sí tiene muy bueno que el 95% es el mismo tipo histológico. O sea, son carcinoma ductal infiltrante. ¿Y qué porcentaje nosotros vamos a tener? Porque escuchamos siempre que fulana tiene un cáncer de mama, menguana tiene un cáncer de mama. La mujer tiene que irse a chequear. Sabemos que la mujer es parte culpable, diría yo, del desarrollo del cáncer de mama, porque la mujer no asiste al ginecólogo a evaluarse. La mujer no ve un video en YouTube, a ver, con estos 3 dedos, examínate, búscate, hay una pelotita, no hay una pelotica, vete a chequear. Y no solamente la mujer, el hombre también. Ella, en el caso, la paciente tiene algo en particular. Las que no acuden cuando tienen dolor. El motivo de consulta más frecuente que yo veo son neuritis intercostales y la paciente, como tiene la mama por delante, entiende que es su mama. Y en la mayoría de los casos siempre el órgano es sano. En el caso que mencionaste de los hombres, sí, la casuística es un 1% y recordemos que es un defecto genético. O sea que la historia familiar en cuanto a cáncer de colon, ovario y mama es relevante ya que lo codifica un gen. Pero en hombres o en mujeres, la genética. En hombres y mujeres, lo que pasa en el caso del hombre, cuando tiene la alteración de los 2 cromosomas, el que adquiere el primer lugar en epidemiología es colon, pero hay hombres que hacen de mama. Nosotros tuvimos un caso en Corazón Unido de 2 hermanos y los 2 hicieron un cáncer de mama, uno con 32 y otro con 27. ¿Y el procedimiento es el mismo, la cirugía? Sí, Yo conozco un hombre, un amigo que hizo, luego de sus 60 años, hizo un cáncer de una persona inclusive flaca, fuerte, hizo un cáncer de mama. Él se sintió una pelotica y fue operado. Y me llamó la atención cuando lo vi sin camisa después de la cirugía. Que tiene su raya. Una rajada, pero tampoco tenía lo que es la parte del pezón del hombre. Sí, eso, o sea, se saca la glándula entera. En el hombre es mucho más fácil, bueno, el diagnóstico y operarlo también por el volumen de tejido. En el caso del hombre, él se toca con mucha facilidad, que es el problema que tienen las pacientes, que no se pueden estandarizar. Dependiendo del volumen de mama que la paciente tenga, va a depender qué tanto ella perciba si tiene una lesión. O sea, una paciente, una mama grande, cuando se viene a tocar una lesión, tiene 2 o 3 centímetros, que si es una lesión maligna, por dimensiones, es un estadio avanzado. Exacto. ¿Y el cáncer de mama es primario o secundario? Es un primario. Primario generalmente. Él da metástasis a hueso, pulmón, hígado y cerebro.
que son los órganos que se buscan en estudios de extensión. ¿Con qué frecuencia el cáncer de mama nos va a dar metástasis a nosotros? Él empieza, depende del estadiaje que llegue. Esto va a depender mucho de que también se hagan las políticas de salud en determinado país. En los países desarrollados, pues el cáncer de mama es muy benévolo en los estadios 0 y 1. O sea, en esos estadiajes el paciente es curable, o sea, la cirugía es curativa. Pero ya del estadio 2 en adelante, pues entonces sí, pues bueno, sí se ve afectado, porque hace metástasis linfática y entonces va a los órganos que mencionamos. Diagnóstico. Mamografía, sonomamografía o solamente sonografía. Excelente. La mama, en un principio, cuando la paciente no ha desarrollado sus caracteres secundarios, la paciente lo que tiene es botón mamario, que es lo que le va a permitir cuando desarrolle tener una mama. Cuando ella desarrolla y tiene la mama, entonces la mama tiene un tejido que se llama fibroglandular. Ese tejido, que la paciente en su media lo va a tener hasta los 35 años, se evalúa por sonografía o por ecosonograma. Después de los 35 años, el screening se hace con mamografía. Esto ha cambiado un poco, a pesar de que sigue siendo el gold estándar la mamografía, la mamografía da una imagen de muy baja calidad. O sea, la calidad de la imagen no es buena, comparado con lo que existe actualmente, que se llama tomosíntesis o mamografía espectral, y es, digamos, bueno, como ha evolucionado la televisión, los televisores de antes, o sea, haciendo a color y todo, la calidad de la imagen no es como la que tenemos hoy, a eso le pasa lo mismo. La paciente hace el mismo proceso, o sea, es una mamografía que el aparato lo que le hace es más corte y entonces tiene una mejor imagen. O sea, el aparato hace tipo tomógrafo, o sea, que te va haciendo cortes a tantos milímetros para poder darte una imagen completa. Sí. No es la imagen global que da. No es la imagen global y ofrece medidas que la mamografía no la da. O sea, la mamografía es muy pobre en el detalle. Esa es buena y la tenemos, o sea, en Sedimar la tienen y en diagnóstica, o sea, hay muchos centros que tienen el aparato. Correcto. O sea, que no hay una limitante por la cual no indicarlo. Y la sonografía, después que la mujer pierde su tejido, ya la sono no trabaja. Sí, trabaja, pero porque el tejido no se pierde del todo hasta que la paciente tiene mucha edad. O sea, siempre quedan bandas de tejido fibroglandular. Y la baja calidad de la mamografía hace que haya que complementarla. Eso, volviendo al estudio anterior, a la tomosíntesis, tiene de bueno, al ser una imagen buena, la cantidad de pacientes que hay que complementarla con una sonografía, pues el porcentaje se cae. Okay. Y cuando nosotros estamos pensando, muchas de las mujeres no quieren ir, porque las mujeres son cobardísimas, al igual que el hombre, que no voy porque yo no quisiera que me encuentren un cáncer. Me encontraron el cáncer. ¿Reseco la mama o la dejo? Va a depender del estadiaje. En la parte oncológica en mama tenemos o son cirugías preservadoras, si el estadiaje lo permite, que lo que se hace es simplemente resecar el tumor con margen de seguridad, o sea, llevándose tejido sano de alrededor y hacer un ganglio centinela, que eso nos va a permitir saber si el primer ganglio de la cadena está afectado. Si está afectado, se reseca la axila y si no está afectado, pues se preserva. Y Perdón, cuando hablan de resecar, ustedes se entienden entre médicos, cuando hablan de resecar, ¿qué significa? Significa que hay que sacar los ganglios de la axila. Operación. Con un mínimo de 11 para que se considere un buen vaciamiento. Okay. En Estados Unidos, en la década del 80, a principios del 90, se tenía como conducta, daba positivo, vamos a hacer una mastectomía radical y una prótesis. ¿Eso se está usando todavía? Ya cada vez menos agresivo, o sea, uno busca quitar menos tejido. Mientras más agresivo uno es, a pesar de que sea con la finalidad de curar una enfermedad oncológica, se le quita expectativa de vida a ese paciente por la extirpación del órgano. Entonces, todavía sigue siendo aceptado las mastectomías profilácticas. ¿Pero por qué se le quita expectativas de vida a una paciente? Si llega una paciente... O sea, mientras más agresivos somos en el tratamiento, o sea, en cuanto a sacar, eso
le quita expectativa de vida, o sea, le afecta a la paciente. Y Sí, pero tradicionalmente, Si tú quitabas más, no, la mujer se traumatizaba porque tú le quitabas su seno al paciente, tú le quitabas el seno, entonces eso era un trauma para el paciente. Pero hoy en día te quitan el seno, te ponen un expansor y Ajá. después te ponen una mama. Sí, eso Entonces, es correcto. la mujer sale sin cáncer y sale la mujer. Entonces, hay buena oferta desde el punto de vista, o sea, del resultado Plástico. estético o oncoplástico, pero en mi experiencia la mayoría de las pacientes deja eso muy de lado. La paciente lo que tiene es un interés curativo. por salir primero del cáncer, después lo estético. Exacto. Ella le O sea, que interesa no hay- sanarse. Ustedes los cirujanos mastólogos, hacen primero esto y la paciente después se hace otro procedimiento, o lo trabajan en combo con los cirujanos plásticos. Se puede hacer en conjunto o separado. En el caso de ¿En el separado, mismo momento? ¿eh? ¿En el mismo momento? Esa es una opción y es aceptada. Ok. No me gusta porque esa paciente va a radioterapia posterior. Entonces el trabajo que uno puede haber hecho se va a ver afectado por 32 sesiones de radio. Claro. Entonces lo común es que uno coloque el expansor y entonces la paciente termine el tratamiento oncológico y al final decida si. Entonces si desde el punto de vista de cirugía plástica ella se va a reconstruir o no. Igual, si en el primer momento uno hace una parte de la reconstrucción, o sea, el cirujano plástico, tiene que ir a un segundo tiempo. Entonces ella realmente no gana gran cosa haciéndose la primera, o sea, haciéndolo en 2 tiempos. biopsias. Las mamas generalmente, ese quiste, esa masa que se encuentra a la mujer o que ustedes le encuentran a la mujer, las biopsias dirigidas, ¿son fiables? Esa es la mejor pregunta. Aquí tenemos un problema que yo he visto con los que hacen imagen, y es que dependiendo de las características, ellos en su sugerencia te piden evaluar en 6 meses estabilidad de las lesiones. Toda lesión sólida en mama necesita una biopsia. Eso pasa como con los niños, o sea, un niño de 1 o 2 años va a tener la misma característica. Entonces a las lesiones le pasa igual. No podemos esperar que una lesión, un estadio 1 vaya a tener neovascularización, los diámetros alterados, los bordes, o sea, no va a tener ninguna característica de un cáncer florido que bueno, eso lo vamos a tener cuando sea un estadiaje avanzado. O sea, el protocolo es siempre imagen, si lo amerita biopsia y posteriormente cirugía dependiendo el diagnóstico. Pero mi pregunta quizás no me dejé entender. Cuando ustedes hacen la biopsia tiene un chance de usted errar, de Sí, claro, cogió claro el que tejido sí. que no era. Me dio negativo. ¿Ustedes se confían de eso o si la masa está ahí, vamos a entrar de todas Lo que formas? pasa es siempre va a ser quirúrgica. Lo que nos va a arrojar esa biopsia es qué tipo de cirugía le vamos a hacer a ese paciente. O sea, siempre que hay, Si la lesión es sólida, ella va a quirófano. hay que hacerlo, aunque puede ser que luego que se le haga una biopsia no sea maligno. Aunque no sea maligno. Hay que sacarlo. Hay que Se sacarlo. saca de todas maneras. Y ahí va la pregunta del doctor. Cuando se saca, eso va a biopsia diferida y tienen que compaginar la biopsia que fue por punción, ya sea aspiración o aguja. Antes de la cirugía. Previo a la cirugía, debe coincidir con la biopsia diferida. Si la paciente tiene más de 45 años, se reconfirma 2 veces. O sea, se hace biopsia, se opera a la paciente y se le hace corte congelado. O sea, lo que quiere decir corte congelado es se saca la lesión, se le manda al patólogo, el patólogo llama por teléfono, él no te da un tipo histológico, él te dice benigno o maligno. Y ya uno confirma con la biopsia previa y eso como quiera va a biopsia diferida. Genéticamente, mamá tuvo cáncer de seno, ¿la hija tiene chance de cáncer de seno? Sí, claro que sí. 12 veces más oportunidad de un cáncer de mama o de una enfermedad maligna en la mama que la paciente que no tiene esa mamá o esa tía o esa abuela o hermana. O sea, familiar en línea directa. ¿Y hay alguna forma cómo prevenirlo? Porque la cantidad de cáncer de seno que tenemos es inmenso. Entonces, Gracias a Dios, aunque no se hace aquí, se manda afuera, pero sí los principales laboratorios de aquí hacen una prueba que se llama BRCA 1 y 2,
que es la abreviatura para breast cancer, que son los genes, los cromosomas 13 y 17, en el cual si están alterados, ese gen en condición normal inhibe crecimiento tumoral, y en la paciente que está alterado, cuando el tumor se presenta, tiene libre crecimiento para la mama, para el colon y para el ovario. ¿Y qué se hace? Esa es excelente pregunta, ese es el único problema. Como los cromosomas no tienen ninguna corrección, la conducta no cambia. Saberlo, mantenerse chequeando después, mejor. Y yo puedo hacer eso, por ejemplo, yo tengo una hija de 14 años, yo puedo hacerle eso. Sí, claro que sí. Esa prueba y mantenerme, en vez de comenzarla a chequear después de los 40, mantenerse chequeándola más a menudo. Esa prueba sí se puede hacer y da una información muy valiosa, lo que pasa es que nos deja tomando la misma conducta que el que no se hace la prueba. Claro. ¿Y para colon también eso es positivo? Lo que pasa es que en el caso del femenino, las pacientes con el gen alterado, o sea, se va a presentar en mama. En el caso del hombre sí. O sea, la estadística cambia, aunque se altere el mismo gen, en hombre el principal no es la mama, sino que iría a colon. ¿Cuántos mastólogos hay en el país? Creo que son 8 o 10. Vi uno en Corazones Unidos que llegó hace poco, una doctora. Gracias a Dios han ido llegando. Tradicionalmente aquí eso era lo trataban los cirujanos oncólogos y realmente, a pesar de que en la mama se le da mucho enfoque a lo oncológico, eso es solamente el 30% del paciente. O sea, el 70% de la paciente que va con un tumor es benigno. Y una pregunta, ¿ustedes tratan tumores o ustedes tratan mamas? Me explico. Generalmente, como tú acabas de decir, en mi cabeza, en la de Michelle, en la cabeza del dominicano, usted tiene un tumor, vaya a ser un oncólogo. ¿Debería ir al oncólogo o al mastólogo? No, debe ir al mastólogo. El oncólogo, y la medicina ha evolucionado hacia eso en todas sus áreas, el oncólogo hace cáncer, pero en todo el organismo. El mastólogo solo hace, o sea, patología, pero solo en la mama. Y no hacen nada estético, salvo que tenga otra subespecialidad que se llama nada estético. Salvo que sea oncoplástico, pero esa es otra subespecialidad. Doctor, ¿alimentación y estilo de vida tienen que ver? Mira, en un principio no, antes del mapeo del genoma humano se pensaba que el cáncer de mama estaba asociado a anticonceptivo, estilo de vida, porque realmente el problema era que no se encontraba cómo discriminarlo. Después que se hace el mapeo y se descubre el tema genético, pues entonces ya se sabe que no, en el caso de la mama, no tiene relevancia, es un tema cromosómico. Doctor, usted habló de cromosoma, habló de genoma, de procedimiento, de que uno se puede hacer como prevención esto. A nivel de tratamiento, no tenemos nada, inclusive de prevención, con todo este avance de la tecnología. El otro día leía un artículo, se lo comenté al doctor Racín, que se demostró que la vitamina tal 17 es el problema la que origina el cáncer y que tomando esto no le va a dar a uno. ¿Hay algo a nivel de ciencia que haya evolucionado para poderlo o prevenir o curar? No. Fuera de lo que estamos haciendo, lo tradicional, que es la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, todavía no tenemos nada ahí en la puerta que nos pueda... Estamos en los dos extremos, o sea, tenemos mucha información para las pesquisas y si tú pescas a tiempo, el tratamiento va a ser satisfactorio, y tenemos mucho del otro lado que es tratamiento, pero tratamiento paliativo, o sea, ya la enfermedad existiendo, pero como tú dices, no tenemos, en el medio no tenemos nada que ofrecer. Tratamiento fuera de la cirugía, hiciste la cirugía. ¿Hay que asociarlo con alguna quimo o con radioterapia o con algún tratamiento? Ahí va a depender mucho desde el punto de vista de escuela, pero las quimios, siempre se dan quimios, sea neoadyuvante, que es la quimioterapia que se da previa a la cirugía, o quimioterapia adyuvante que se da posterior. Es importante resaltar que las quimios no mejoran la expectativa de vida.
La quimio se le da a este paciente porque tiene un resultado quirúrgico mejor. O sea, ese tumor al recibir la quimio o reduce o desaparece. Se llama respuesta adyuvante parcial o total. Y lo que nos ayuda a tener un mejor resultado quirúrgico que a fin de cuentas pues, va en pro del paciente. Pero lo que realmente termina por erradicar o curar a ese paciente son las radioterapias. O sea, que todo paciente que se le haga una resección de un tumor de mama debería hacer radioterapia. Dependiendo del estadiaje, van a depender las cantidades y si se decide. Por ejemplo, en los estadios 1 no llevan radioterapia, pero las quimios sí. En los hospitales, ¿qué hacemos con las mamas? Ya, desde el punto de vista hospitalario, en pesquisa no tenemos mayor problema. O sea, el Estado tiene muchos programas y llegan realmente. El tema ya es a posterior, el hospital oncológico recibe un volumen de pacientes demasiado grande y son tratamientos muy costosos, la parte de quimio y radio, que bueno, en esa parte sí, desde el punto de vista financiero se dificulta. Doctor, una paciente que nos llega el otro día y nos dice que tiene un cáncer fue detectada con un cáncer de mama y que no ha podido realizarse tratamiento alguno porque ya tenía un problema de varices y que no resiste los tratamientos, que fue a un oncólogo, un hospital, le dice que no resiste los tratamientos por su condición física que no tiene que ver con el cáncer. ¿Eso puede darse, esos casos? La única cosa que yo conozco, y es el protocolo, que el paciente necesita, previo a recibir una quimioterapia, y se repite previo a la cirugía, es un ecocardiograma transtorácico por la razón de que la quimio afecta la fracción de eyección y necesitamos un porcentaje de fracción de eyección mínimo. ¿Qué es eso? O sea, desde el punto de vista cardíaco, se le hace previo a la paciente para saber en cuánto, o sea, en qué valor, si su fracción de eyección es normal y la quimio se la va a bajar. Y entonces, la paciente tiene que mantenerse en el rango normal para que tolere la anestesia, no necesariamente la cirugía. Pero para nosotros poder operar, ella necesita anestesia. Y la anestesia es general por el nivel que tiene la mama en el cuerpo. Cobertura de parte ¿dónde? ARS, planes contributivos, ¿qué tenemos? ¿Qué tiene a la mano la gente que tenga, cómo puede tener acceso a estos tratamientos? Cirugía, radioterapia, ¿quién cubre eso? Eso, bueno, las aseguradoras sí lo cubren, pero como te dije, son tratamientos muy, muy costosos. O sea, si el paciente carece de recursos o, lo contrario, carece de una ARS o de un plan de ARS bueno, el plan básico de salud no es suficiente para cubrir una persona que pase por una etapa de... Va a tener cobertura hospitalaria, pero no a nivel privado. ¿Y no se supone que en las enfermedades catastróficas el plan básico tenía hasta $1 millón? Pero en determinado, pero $1 millón es muy poco presupuesto en este tipo de enfermedad. Wow. $1 millón es poco presupuesto para un tratamiento. Bueno, tú tienes que ver que una dosis de quimio está por encima de $100,000. Sí. Wow. Una dosis. Una dosis. Ella, por ejemplo, el protocolo más usado en mama son 9 quimios. La paciente falta que vaya a cirugía, falta que le vaya a radioterapia. Y después de ahí es que empieza su recuperación. Qué difícil. Doctor, gracias. Gracias, Michelle. Le damos pues las gracias al doctor Juan Félix, ginecólogo, obstetra y mastólogo, que nos visitó hoy para hablar de este tema que no es agradable, pero es necesario. Gracias, doctor. Hacemos una pausa, no se vayan, venimos en breve.